esencial que vamos a tenerla aquí. Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bienvenida a la tribu. Pero un segundo que ahorita primera vez el debut de el micrófono cerrado. No sabes cómo que sucede, no sabes qué sucede. Vamos a repetir todo el debut hoy, porque nos vemos por el Zoom. Entonces, vamos a ver, adelante. Cosa que pasa. Quizás encendidos en los últimos meses, pues, sí, siempre va a ser una relación tensa. Yo creo que eso es algo a lo que le tenemos que perder el miedo. El diálogo en el que nunca vas a tener diferencias no es diálogo de verdad. El diálogo, cuando estás debatiendo sobre cosas que importan en el país, siempre va a tener consensos y diferencias, momentos de tensión. Así que eso tiene que ser natural. No somos enemigos de nadie, y creo que eso es algo que la sociedad salvadoreña tiene que entender, que tener diferencias no significa ser enemigos, no significa desearle el mal a nadie más. También es claro que la ANEP ha hecho también un proceso de reconfigurarse. Nadie sobrevive 50 años en la historia sin transformarse y sin ir mejorando su forma de hacer las cosas, y en eso estamos nosotros también. Estoy de acuerdo, o sea, tenés que renovarte y no es lo mismo el mismo contexto hace 40 años que hace 20 y hace 10 y ahora. Exactamente, el que no se adapta se muere, y nosotros creo que la ANEP sí es ejemplo, aunque a veces no se le reconozca, es ejemplo de que se ha sabido adaptar a los tiempos.
estar a la altura de lo que se le exige como sector privado, y ahorita estamos en otro proceso de transformación. Una transformación que lleva, además de esa mentalidad, que no tiene que ver con las generaciones, eso quiero decirlo, porque nos ha pasado algo así, o sea, hemos venido, y así pasa en la vida, en las empresas, en este concepto radial, tienes que ir moviéndote de acuerdo a cómo el contexto va, y si no te adaptas, pues te quedas. Pero lo que te quiero decir es que no necesariamente es generacional, pero en tu caso sí también, porque digamos, obtiene la NEP un liderazgo joven. O sea, tú sos una persona joven. Eso. Todavía juvenil. O sea, o sea, no nos vamos a poner a ver aquí, solo busquen el perfil. El DUI. No, el DUI lo usamos para otra cosa. Pero sos joven, yo diría, y a mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, pero a veces caben, pero tú sos millennial. Sí. Sí, bueno, o sea, entonces es un liderazgo que lleva también a darle una visión. Dice, yo me acuerdo el día que hablábamos en otras entrevistas, como también, a ver qué le dicen, porque hay gente que también piensa distinto, pero bueno, tiene que... Pero fíjate que eso es parte de los prejuicios. Mucha de la gente que está como muchísimo empuje dentro de la NEP, son ya empresarios de trayectoria larga, y son los de no, cambiemos, dinamicémonos. Sí, pero no o sea, de verdad es de espíritu. No tiene que ver con edad, por eso te digo. Exactamente. Pero a veces también los mensajes hablan, ¿verdad? Y entonces tener este liderazgo, que hay algunos que dicen que son un poco más conservadores, digamos, en su forma de pensar. Sí. Pero bueno, pero eso, ¿qué pasó unos meses después? Fíjate que, a ver, no son cambios fáciles, no son cambios sencillos, pero adentro de la NEP hay muchísima disposición y empuje de adaptarse. Primero que nada, creo que la comunicación, le hemos tratado de ir adaptando nuestra comunicación. Bueno, no solo usar las plataformas, sino que realmente con quiénes queremos conectar. Estamos muy compenetrados con conectar con nuestros gremiados, con los empresarios de todo tamaño, entender qué los mueve, qué los frena. Así que, por ejemplo, ahorita muchos del trabajo que estamos haciendo es hacia adentro, entonces a veces no es tan visible. Es que yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque de hecho yo tenía dos puntos de ver, digamos, de encontrar el rol de la NEP. Uno es, obviamente, en el tema político, pues que tiene que accionar así, pero también está el tema gremial, que es lo que tú dices hacia adentro, que a veces no se ve, pero bueno, pero cerrando ese paréntesis, veamos lo que tú decías. Entonces están haciendo cosas adentro que de repente tal vez están siendo muy potentes y uno no se da cuenta. Fíjate que justamente nosotros siempre vamos a tener esos dos grandes brazos. El político, ¿por qué? Porque es nuestra naturaleza representar al sector privado en los espacios políticos, querer que se hagan las políticas públicas mejores para la economía, para el desarrollo social. Eso lo vamos a tener ahí. Pero le hemos metido mucho a el fortalecimiento gremial. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo bastante complicado para la empresa privada. Tiene un montón de frentes con los que está luchando. La pandemia, digamos que nosotros todavía no nos recuperamos, no salimos de esto. El mismo estancamiento económico, que no es de ahora, que es casi que de las últimas 2 décadas que teníamos un crecimiento económico, por no decir que estábamos estáticos, ¿verdad? Y tercero, hay un montón de retos mundiales. Digamos que hay un montón de retos estructurales, la digitalización, la competencia entre países centroamericanos. Así que creemos que es un momento de que el sector privado sea solidario. De parte de ANEP, por ejemplo, hemos empezado... Nosotros ahorita estamos haciendo una gira de visitas a empresas, porque creo que eso es lo primero, vea. Tú vas y escuchas qué es lo que quieren tus constituyentes. Entonces estamos visitando uno a uno a empresas de distintos grupos, sectores, para tener un mapeo más claro y para conectar mejor con ellos. Pero también nos estamos moviendo de ser, la NEP antes solo diseñaba propuestas de política pública. Y nosotros partimos de que eso requería, era depender de otro actor para que las cosas pasaran, ¿verdad? Era estarle pidiendo al gobierno constantemente que haga esto, quítenos esto, lo cual está bien, esa es parte de nuestra labor. Pero si el gobierno no quería, y la mayoría de gobiernos no han querido, hay que decirlo así, de las cosas no pasaban. Quiero hacer un paréntesis, ahora otro paréntesis, pero me estaba avisando la producción que estábamos fuera en el volcán, pero ya regresamos. Disculpen, creo que hubo un bajón de energía que hizo que nos fuéramos hace un rato, hace una media hora nos fuimos, hace más. Sí.
y en lo que hizo el cambio, pues ya regresamos. En la tribu.fm seguimos en vivo, pero ya regresamos al aire, así que fueron como tal vez unos 40 segundos. No importa. Perdón, así que si querés, regresamos y decías que hay unos que depende, vamos a retroceder la cinta unos segundos. Sí, lo que te decía es que la NEP también está haciendo una transformación bastante profunda, que es ya no solo buscar incidir desde política pública, sino buscar implementar proyectos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, nosotros dentro del sector privado igual tenemos un músculo bien fuerte para apoyarnos entre nosotros, para que la gran empresa apoye a la pequeña empresa, al microempresario, y no dependiendo del gobierno o de cualquier actor externo, sino que dentro de nosotros mismos. Así que eso es una transformación bastante fuerte. Hacia adentro, digamos, hacia adentro. Que ANEP y los empresarios de todo tamaño construyamos tejido social del sector privado. Desde ahí hay una incidencia importante. Vaya, antes de ir, porque tengo unas preguntas sobre eso, pero el tema político, debe ser complicado buscar entendimientos, por lo menos en lo público, porque ya me dirás tú cuáles han sido los lobbies que has hecho con instituciones que tienen que ver con, bueno, el tema de los agremiados, pero en el lobby público, o sea, están totalmente descalificados por el gobierno, comenzando desde el presidente. Digamos, hay un tema con el presidente de la NEP, que es Javier Simán, un tema denso, tenso, no sé qué otro calificativo. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado y entonces justamente eso era. ¿Cuál ha sido, digamos, la labor que has hecho en estos meses para tratar de limar ahí esas diferencias? Mira, obviamente eso no ha cambiado. Por el contrario, creo que yo diría que ha quedado claro que esta postura del gobierno no es contra la NEP y no es contra posturas de la NEP. Si te fijas, el diálogo con cualquier otro sector social se ha ido cerrando. O sea, ya no se reúne con movimiento, ya no se reúne con sociedad civil. Y aunque te reúnas, digamos que de la foto no pasa. Pues se reunieron unos, fueron algunos. Tú no fuiste, ¿sabes? No, porque no somos ONG. Sí, pero fueron las ONG, pero sí, bueno, pues sí, ok. Bueno, y tú viste que 2 semanas después están queriendo cancelar a una de las ONG más reconocidas en el país, entonces... Bueno, pero fueron ahí, yo vi la foto. Exacto. Fueron de FUSADES, ¿quién más fue? No sé, de estas Exactamente, ONG. Porque la postura de ANEP y de toda la sociedad civil es la misma. Estamos dispuestos a dialogar cuando nos llamen. Estamos dispuestos, estamos abiertos a construir país. Pero siempre y cuando las reuniones sean productivas y sean honestas y en un ambiente de confianza. Pero entonces está clara la posición del gobierno, decís, Leonardo. La posición del gobierno está clara y las consecuencias de esa falta de diálogo también acaen a quien es responsable. Entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias de la falta de diálogo, por ejemplo? Pues como tú vas viendo, realmente la mayoría de políticas públicas, de leyes que se están aprobando en la Asamblea, no le consultan a nadie y luego cuando se implementan tienen bastantes fallas. Muchas de esas fallas se podrían haber corregido, por ejemplo, la implementación de la ley Bitcoin. Muchas fallas nosotros ya las advertíamos desde antes. Queríamos entender qué es lo que quería hacer el gobierno, le decíamos nuestras dudas, no había respuesta. Cuando decís le decíamos, hubo reuniones. Público, porque digo, o hubo reuniones. Hubo reuniones donde se citaban a empresas personalmente y a líderes gremiales y a sectoriales. Pero es lo que te digo, vea, el gobierno gana con la foto. El sector privado gana con que las reuniones sí se discutan temas serios y creo que eso es lo que faltó. Y bueno, eso falta, pero ¿no has hecho, digamos, un lobby o ya es muy difícil? Porque tú decís que es contra todos entonces estas organizaciones. Pues así pareciera. Ahora, a mí me pareciera también que es con el presidente a veces. Ahí un tema hasta personal se siente a veces. Bueno, con el presidente de la NEP, con Javier, pues, Simán. Sí, ciertamente hay un tema ahí que se va a lo personal, digamos. Que nosotros a nivel institucional hemos dejado muy claro que no tiene nada que ver, que no hay ninguna animosidad de nuestra parte, que no hay ninguna enemistad, no hay ningún ánimo de hacer fracasar a nadie. Queremos colaborar. O sea, si le va mal al gobierno, nos va mal a todos como país. Pero eso te digo, entonces, no hay una intención de tu persona como directora ejecutiva de ir a tocar la puerta. Bueno, ya se tocó, ya se dijo, pero no, o sea, como que ya mejor sigamos trabajando y hagamos lo que podamos como un ente que representa a muchas
gremiales en el país? ¿Ya? ¿No hay algún lobby que tú...? Fíjate que nosotros siempre hemos estado haciendo el ejercicio. Por ejemplo, cuando se va a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con el tema de ley de agua, nosotros hemos establecido una mesa intersectorial donde nosotros tratamos de analizar la ley, acordar posturas, para que luego esa postura sea la unificada y se lleve adelante. Obviamente yo vía redes sociales y por cualquier otro medio, por ejemplo, con CONAMIPE, yo extendí una vez, estaba yo en una entrevista y el presidente de CONAMIPE comentó y yo le dije, no, con gusto, reunámonos, o sea, nosotros queremos colaborar. Creo que era justamente el tema de el subsidio de salario mínimo, que faltaba mucha diseminar la información de cómo acceder al subsidio dentro de la pequeña empresa. Obviamente creo que aunque él mostró disposición inicial, creo que después le llegó, le jalaron las orejas y ya no siguió. ¿A Quinapol? Sí. ¿Paul Steiner? Sí. Entonces a eso voy, pues, o sea, de nuestra parte la apertura está. Y es lo que te digo, también a título personal, pues yo estudié políticas públicas. No es que uno va a llegar la visión del sector privado a una visión egoísta, sino una visión que contribuya a que la política pública nos funcione a todos, ¿verdad? Entonces, personalmente, y lo vuelvo a decir aquí en público, de personal e institucionalmente, nosotros desde ANEP estamos abiertos a debatir y a contribuir productivamente a los temas. Bueno, pero es más difícil, hay que hacer claro, porque además cuando hay esos mensajes que vienen desde el presidente, entonces la gente también ya prácticamente se vuelve, mucha gente se vuelve, digamos, apática, y si no es apática, pues crítica también, y acusar a la que no le hagan caso. Bueno, ahorita no sé, ya voy a ver qué está poniendo la gente en las redes sociales, si ya nos está cayendo, pero por eso te digo, entonces también se lleva todo esto, es difícil de esa manera. Sí. Y dice, bueno, ¿y para qué? Si los verdaderos empresarios, cito algunos, parafraseo algunos discursos, si los verdaderos empresarios no estamos ahí en la NEP, que no sé qué, que no sé cuál, ¿me entiendes? Ya no le dan caso a esa gremial. Pero fíjate que eso es falso, porque una cosa es que nosotros no representamos los intereses particulares de una sola empresa, sino los intereses del sector privado en temas que son de política pública. Y aquí hay una gran diferencia. Y ahí creo que también hay que desmentir el discurso del gobierno. Cuando un empresario va y se sienta con el presidente, y si el presidente le da audiencia a un empresario individual, se lo está dando para que se debatan sus temas personales o empresariales, pero de ese interés particular. No se está buscando un consenso de sector, ni representatividad de sector. Además, si vos seguís ese mecanismo de solo reunirte con fulanito y sutanito, tú vas a tender naturalmente a excluir a los más vulnerables. Porque vos nunca has visto a un MIPE, ¿verdad? Nunca has visto a un microempresario que lo convoquen, ¿no? Entonces estás sentándote con una sola visión dentro del sector privado y no con una postura más amplia y sobre todo no con la postura de aquellos que son más pequeños, de los que normalmente necesitan más ayuda desde la política pública. Entonces ahí sí yo te diría que son dos roles diferentes. Nosotros no tenemos ningún problema con que se reúnan los empresarios con cualquier funcionario de gobierno, pero son visiones distintas las que se representan ahí. Voy a darle vuelta, porque, bueno, y aquí lo estoy leyendo de un comentario que pone Ricardo en el WhatsApp, que va por el otro lado. O sea, es decir, hay gente que piensa que, y ya te voy a leer lo que dice Ricardo, que piensa que la ANEP puede ejercer un rol de oposición, ¿ya? Ante la falta, digamos, de oposición. O sea, la oposición, ya lo hemos dicho aquí, Chino, varias veces, la oposición no es un tema, digamos, negativo. La oposición es sana en la democracia, es una posición, digamos, constructiva, propositiva y que, bueno, que creo que cabe en una democracia, que es lo que aspiramos a tener, la mejor democracia que se pueda. Pero entonces hay gente que dice eso, no, hombre, es que la ANEP debería de ser una voz más fuerte para defendernos, digamos, de algunas cosas. O sea, estoy hablando de la gente que piensa que la ANEP, porque se estaba acostumbrada a que la ANEP podría defender posturas, posiciones. Ya vamos a hablar de algunas cosas también que están en el contexto. Pero, y ahí dice, bueno, Leonor, pero entonces, si usted siente que le están cerrando los espacios de debate, entonces, ¿qué propone? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, hay gente que piensa, no sé cuántos, pero hay gente que piensa que la ANEP puede ser, que lo representa, como una voz. Entonces, ese es un rol que asume y asumís tú también como representante, como director ejecutivo de la ANEP, o no necesariamente es así. O sea, pasa que la ANEP es opositora. Entonces,
¿Qué pensás? A la ANEP le corresponde, y esa es su misión, y está escrito en los estatutos, es defender las libertades democráticas, individuales y económicas. Entonces, eso es una misión ineludible de la ANEP, y en eso estamos comprometidos. Vamos a defender la democracia, vamos a defender las libertades individuales y las libertades económicas. Eso es oposición en la medida en que un gobierno esté atacando y destruyendo la democracia y la institucionalidad y las libertades individuales y económicas. Aunque No es estar en contra de la persona, es estar en contra de las decisiones que está tomando esa persona desde una posición de poder. Y eso es lo que nosotros sí lo vamos a hacer. Si hay gente a la que le preocupa que nosotros nos desviemos de esa vía, les puedo decir no. O sea, no solo porque yo a nivel personal e institucional, sino que no he encontrado empresario que no esté de acuerdo en que en este momento concreto estamos teniendo retrocesos democráticos que a la larga nos van a afectar individualmente a todos. Llámese, ahorita son periodistas, ahorita son algunos empresarios, pero después va a ser el ciudadano común. Pero entonces eso significa, todo esto que está diciendo que está en los estatutos, que está escrito, significa que la ANEP entonces debe tener un rol opositor. O sea, exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no estamos interesados en ser el que grita más fuerte, sino estamos pasando a ser una voz más inteligente en esa oposición. Y creo que ahí hay una gran diferencia. Vuelvo a lo mismo, no me interesa ser un enemigo en una narrativa o en una novela. Me interesa discutir temas, sentar posturas sobre temas y contribuir a que las cosas pasen. Son muy diferentes. Por ejemplo, la semana pasada había un debate ahí de que si la ANEP había estado detrás de la manifestación que se hizo el 15 de septiembre y que decía, no, pues sí, que sea... que apareció un testimonio de un empleado en teoría de unas empresas de Javier Simán. Pero ¿sabes qué dice? Bueno, pero también solo para ponerle un matiz a esa pregunta y a ese comentario que vas a hacer, porque en el pasado también, y quizás tú estabas muy chiquito. En pañales. Tampoco. O sea, la NEP estaba, digamos, ese era el tiempo de la planadora verde, le llaman. Creo que era el tiempo de ese vos ni estabas aquí, Chino. No. Camila no había nacido. El Chomito ya hasta trabajaba en el DUA. Manejaba la planadora. Cédula tenía ya. ¿De qué año Ponele en el 80, ponele. Sí, no. No, pues sí, el Chomito trabajaba en la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Pero entonces la NEP llamaba a un paro. Y el centro estaba vacío, no había gente, se llama. Entonces, también se asociaba la NEP, ¿por qué no llama? Que no sé qué, pero bueno, entonces, dos cosas, ¿verdad? Entonces, eso rol y lo que decía el otro, ¿qué propone con el siguiente paso? Bueno, ahí te mezclo todo eso. Leonor. Sí, te repito, para nosotros no es un rol fácil las dos cosas, porque nos toca defender la libertad, nos toca defender la democracia, pero también nos toca con otra mano sostener los empleos de este país. Entonces estamos como peleando ciertas batallas que nos corresponde batear, pero sin botar el pastel. Digamos como un pastel de bodas que no podemos botar, porque al final son los empleos que le dan sustento a todas las familias salvadoreñas. Esa es la verdad. Porque el sector privado es todo el que no está trabajando para gobierno. Entonces nos corresponde mantener ese balance y peor aún en un contexto donde mucha gente justamente solo quiere ver confrontación, ¿verdad? Entonces es un balance bastante complicado, pero vuelvo a tu pregunta muy concreta, vea que es el paro, el famoso paro. Y que creo que, yo no me acuerdo en qué año fue, que estaba bien chiquito, yo también. También está en pañales. Aquí dice que fue en el 88, no sé, después de un paquetazo que puso el presidente Duarte. Sí, Duarte fue presidente del 84, 89, pero vaya, vamos a eso de los paros y de las marchas y todo eso. Nosotros, primero, creemos firmemente que el derecho a manifestarse, a la protesta, es un derecho ciudadano. Nadie puede violar ese derecho, ni prohibiéndole a la gente, ni obstruyéndole a la gente su derecho a protestar, ni tampoco obligándola a marchar por algo que no quiere marchar. Entonces, primero una aclaratoria, ni ANEP, ni el sector privado, ni empresarios individuales han obligado a sus empleados a marchar. Las marchas, te voy a decir, más allá de este trabajo en ANEP, yo llevo varios años siguiendo las marchas últimamente.
Si algo fue bonito de esta marcha en la que yo participé acompañando en calidad privada. Sí, leí el comunicado de la ANEP también, que fue un poco... ambiguo. No sé, así chino no fue. No fue ambiguo. ¿No? Ya está en planilla. Ya está en planilla. Pero fue tibio, vaya. Tibio, vaya, tibio. Chino. El comunicado, vaya. Polite. Polite, eso. Gracias, Camila. Fue polite. El comunicado, la NEP, acompaña y no sé qué más. Y tú dijiste ahorita que fuiste en tu carácter de apoyo. Tú fuiste acá. Sí, y varios de nuestros directivos también fueron. De hecho, algunos era primera vez que iban. O sea, para que entiendan que el compromiso con la democracia está. ¿Cuál es la diferencia? No vamos a entrar en la novela. ¿Por qué? Porque la novela es lo que alimenta la polarización política de, ay, yo me grito y este me dijo me grita, entonces es mi enemigo, entonces lo que él dice no lo tengo que tomar yo en consideración porque me lo dijo mal, porque me lo dijo gritando. Esa es la dinámica que teníamos con Arena y el FMLN y es la dinámica que quieren instalar ahora, solo que con otros actores. Esa es la verdad. Y no vamos a prestarnos a ese juego. A entrar a la novela. No vamos a entrar a la novela. No vamos a entrar a la novela. Entonces eso significa que entonces no vas a ceder a provocaciones. O sea, tú tienes que ser... Eso es lo que quieres decir. Exactamente. Nosotros no vamos a ceder a provocaciones. Vamos a ser firmes en nuestra postura. También vamos a ser firmes en nuestro actuar. Vamos a ser coherentes en nuestro actuar, que es otra cosa que falta. Aquí muchos políticos dicen una cosa por un lado y luego a la hora de actuar actúan diferente. Nosotros preferimos tener temple, ser claros, ser firmes y generar soluciones. O sea que salir en la foto tampoco. Si te invitan hoy de casa presidencial o del... Porque eso es lo otro que va. El presidente es la figura más visible del gobierno, por supuesto, pero hay otros actores. Digamos, en el gabinete económico, por ejemplo, o con el Ministerio de Trabajo, o con todo lo que tiene que ver, digamos, ya no en el nivel presidencial, sino que en otros niveles. Vean más, pues, más a manos a la obra, pues, pero ahí sí han habido reuniones y y por ejemplo, te doy un ejemplo, claro, hace 2-3 meses se hizo un gran alarde en la Asamblea Legislativa de que nos sacaban de todas las autónomas y que nos quitaban los puestos. Nosotros pudimos haber salido a gritar también, a decir, pues no me van, yo me voy. O sea, yo puedo haber tomado esa postura, no me van, yo me voy, yo me salgo, no quiero estar en estas juntas donde se pueden dar hechos de corrupción, etcétera. Podíamos haber hecho eso. Pero la verdad es que entonces lo único que hubiéramos hecho era perder espacios ciudadanos, porque no son del sector privado, son ciudadanos en muchas juntas directivas. Y lo que ha pasado en la práctica es que en la mayoría de las juntas directivas siguen estando los mismos representantes, porque aportábamos, porque los mismos ministros reconocen que les ayudábamos en su labor, que nadie llegaba ahí a bloquear, que nadie llegaba a corromper, sino que llegábamos y que a veces teníamos mucha más experiencia que el ministro que es nuevo, por ejemplo, y nuestros directivos les explicaban, les decían, mira, nosotros llevamos años de estar acá, esto se hace acá. Eso es distinto, eso construye país. Y eso pasa, porque yo me acuerdo aquí una de sus agremiadas, Coexport, por ejemplo, pues hablaba de unas relaciones positivas con gente en el Ministerio de Economía o con, ¿cómo se llama? El cargo que tiene Catán. Secretario de Comercio. Secretario de Comercio, entonces, exactamente, pasa. Pero son las gremiales que están, digamos, porque claro, hay que tener lo que dijimos al principio, que ANEP representa a muchas gremiales, a la ASI, a la hasta Aves, la Asociación de los farmacéuticos, no sé, ahí están todas las gremiales que mueven de diferentes estratos, lo que te digo. Pero la ANEP como tal, vaya, ¿tú no has tenido una reunión con algún funcionario de ese nivel, digamos, con el secretario Catán, con la ministra? No, en calidad de ANEP, no. En calidad de ANEP, ok, entonces ahí todavía no ha pasado, no ha sucedido, pero ahí no es ser parte de la novela. Eso es una reunión. Exactamente. Eso estás dispuesta a hacerlo. Sí, estamos dispuestos. Pero no ha sucedido en estos meses. No ha sucedido. Mira, aquí tenemos el tiempo corriendo, pero es que yo quiero preguntar sobre el ENADE, porque tú decías, vaya, que está cerrado. Va a ser un ENADE, ¿van a hacer ENADE, o no? El ENADE. El ENADE es nuestro encuentro más grande del año de todo el sector privado y lo vamos a hacer el próximo 22 de noviembre. Vaya, normalmente llega el presidente. Entonces, yo no sé, ya llega el presidente al ENADE, digamos, yo no sé.
no tengo aquí la bitácora de todos los ENADES que ha habido y cuándo llegaron los presidentes y no, pero me acuerdo que casi siempre, y han llegado otros dignatarios que son invitados. ¿Van a invitar al presidente al ENADE? Sí, de nuestra parte digamos que no hay ninguna razón por la que no lo vamos a invitar, aparte es el presidente de la República, de nuestra parte también hay que reconocerlo. Nos encantaría que nos acompañara. Eso sí, hay una diferencia muy clara. Nosotros, digamos que los ENADES habían tenido en los últimos años el enfoque de quererle hablar al gobierno. Y entregarle algo. Y entregarle sí, algo. Un documento, entregarle algo. Que sí, luego guardaban, pero que luego guardaban en una gaveta. Pero este año más bien nos estamos enfocando en cómo fortalecemos al sector privado. Estamos trayendo personas ponentes que, por un lado, han sido impulsores de transformación digital en sus rubros, en empresas grandísimas de Sudamérica, y queremos que nuestros empresarios se inspiren y digan, bueno, ellos lo hicieron, hay que hacerlo con todas las dificultades, pero también vamos a traer un ponente justamente que nos hable de cómo la democracia, la institucionalidad es fundamental para la prosperidad económica y para la innovación tecnológica. Lo van a hacer presencial. ¿Cómo fue? Sí, aquí están tomando nota. Están tomando nota, Camila. Demasiado rápido. Sí. Todavía no puedo dar los nombres de los ponentes, pero ¿va a ser presencial o va a ser cómo? Va a ser una mezcla, porque mezcla. obviamente nosotros sí queremos atender el tema de la pandemia, entonces vamos a tener un público presencial bastante reducido, ¿verdad? Y luego vamos a tener accesos en línea. Quiero acordarme porque no lo tengo. El año pasado no hubo, ¿o sí hubo? Por la pandemia. El año pasado fue uno trinacional que le llamamos diálogo empresarial, que hoy también lo vamos a hacer, pero ya es un diálogo del Triángulo Norte. Pero el que fue Bukele estaba todavía Luis Cardenal, ¿correcto? Como fue presidente. Es que fue en el primer año de En el gobierno. primer año. Fue al ENADE, sí. Estaba Luis Cardenal, llegó el presidente. Llegó, sí. Sí, es cierto, fue el primero. Él ha ido a 2 ENADES, él fue como candidato y luego fue como presidente en el primer año. Y ahora, te pregunté si lo iban a invitar. De él. No, pero, invitado va a estar. Invitado va a estar. Ok, entonces vamos, o sea, sí, porque yo dije, vamos a invitar. Dijiste, sí, es el presidente. 2% de posibilidad de que asista. O sea, pues sí. No seas así, Chino. ¿Por qué eso es tan pesimista? No, Chino? pero mira, con el ponente... Es como las bodas que invitan a alguien en el extranjero, ¿verdad? Que ni lo cuentan en los platos. Pero ojalá que mande regalo. Con el ponente, que no sabemos quién es, y la temática, y la relación nula que hay entre el presidente de la República y el presidente de ANEP, no hay ninguna posibilidad. O sea, es un milagro. Pero ¿sabes cuál es el...? Y eso lo quiero aclarar. Sí. Que la gente da estas cosas por sentadas y no solo depende de la voluntad. Decime objetivamente por qué no estamos teniendo un diálogo constructivo entre toda la sociedad. Porque no se quiere. Porque no quieren. No hay ninguna razón objetiva. Y eso creo que es algo que lo tenemos que empezar a decir en las reuniones. Tú sí querés. Yo sí quiero. Como sí, ciudadana. Institucionalmente y personalmente. Anda con una pancarta ahí a casa presidente. Pero no es lo mismo que vayas tú solo a la reunión que vayas con Javier. O como... No digo, Javier, es que, bueno, Javier, no, te lo digo es decir, Javier también tiene, Javier Simán, que es el presidente de la... Pero insisto, ha habido un zipizape duro que creo que, bueno, que se podría limar, pues, ¿verdad? Pero es más difícil, o sea, eso, digamos. Ahora, también yo te digo, la NEP también tiene una estructura bastante compleja. Una cosa es que tradicionalmente, e incluso porque por muchos años tampoco tuvo director ejecutivo, ha habido un montón de cosas que lo hacen raro, que pareciera que es sumamente presidencialista. Pero realmente nosotros tenemos un comité ejecutivo donde están los presidentes de las gremiales y de sectores fuertes de la economía, y son ellos los que de todos modos llevan el diálogo. Pues nosotros somos un colectivo, la gente a veces no lo percibe así, pero es un colectivo complejo donde aparte nadie es jefe de nadie, todos son empresarios con grandes trayectorias, con un montón de experiencia, todos representan sectores fuertes de la economía, entonces ahí es más democrático de lo que la gente había percibido en los últimos años. Ahora, de hecho también, Leonor es la primera mujer presidenta de la NEP. Camila le aplaude. Sí. A mí me da mucho gusto cuando las mujeres empiezan a romper esas barreras, esos esquemas, esos estereotipos, y que bueno, porque
son puntos de vista distintos, ¿sabes? Empiezan a velar por otro tipo de temas. Además es abogada y tiene una maestría en Oxford. En Oxford. Sí, Ahí es sí. donde hicieron las AstraZeneca. Mira, Sí, de ahí salió la vacuna. Ajá, de ahí. Bueno, pero mira, aquí podemos pasar un buen rato. Sí. Yo no había visto el reloj, perdonen. Jenny pasó tiene el una tiempo. pregunta también. Yo tengo, solo vamos a entrar en detalle. Vos tenías una también. Sí, pero porque dale yo con quisiera, Jenny, en los temas actuales, que nos dé su opinión, repito, porque lo que pasa es que hay un Con cosa una que... palabra ya, así como No, tiro al bueno, ni plato. tanto, sí, lo que pasa es que, bueno, pero Chino tenías una, antes de ahí vamos con Jenny. Así no, yo solo si hay marcha el 17. Por lo que he visto en Twitter, hay marcha el 17. No, si vas a No marchar, la Tú hemos estás coordinado. acostumbrado a Sí. Twitter y no es así. Ok, vos No, lo viste en va- Twitter, sí, hay una marcha. Varias organizaciones ya han convocado, digo, ¿vas a asistir? ¿La postura de la ANEP va a ser la misma que la anterior? La postura de la NEP va a ser la misma. Y es más, hoy con mucho más cuidado, precisamente para que quede claro que es una marcha ciudadana. A nadie le interesa robarse el protagonismo ni ensuciar la ciudadanización de esas marchas. Y aquí, fíjate, volviendo a la pregunta que dejaba ahí alguien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? Decía alguien, o sea, ¿qué hacer? Pero también tiene que ver con las cosas que están pasando. Y aquí lo ponía alguien, se me perdió, pero lo quería leer como lo había puesto, pero hablaba, por ejemplo, de cosas que están pasando en el tema de la reforma de pensiones. Así que aquí poneme música de pregunta flash, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición? Va, imagínate, no se sabe todavía. O sea, no está claro, pero lo que Enséñenos el papel primero. sí, pero ya va a ser, porque ¿cuántos días dieron para aprobar esto? Creo que en estos Sí, días. un mes. Un Sí, mes. él dio un mes a partir del Vaya. 15. Entonces vuelve. Y ahí, o sea, ¿ves esto como una amenaza o no? Vaya, AFP, por ejemplo, la reforma de pensiones. La vemos en una amenaza en tanto que las últimas reformas siempre habían sido para solventar los problemas de caja chica del gobierno y no de las pensiones de la gente. Si se repite ese error, entonces vamos mal, vea. Seguimos mal. Porque alguien iba a decir, mira, aquí ya van para afuera las AFP. Yo voy a decir a alguien, no, ¿te acordás? Un economista que estuvo la semana pasada, gente que dice, las AFP están pues, quizás como en vilo, no sé. Sí, a ver, nosotros estamos esperando a ver qué dice el gobierno, porque Sí, nuevamente no no, pueden lo está calcular, ajá. consultando con nadie. Sí. Yo creo que lo más importante es preservar que el dinero de las pensiones no es de nadie, no es de las AFP, no es del gobierno, es de los trabajadores. Y las AFP solo eran custodias y administradores. Y de hecho, custodias que no tenían interés en tocar ese dinero para llevárselo a ningún otro lado. Es peligroso que los gobiernos siempre tienen la tentación de usarlo para otros temas. Pregunta Flash, Jenny, adelante. Aprovechamos porque ya tenemos, Miguel, se ha pasado el tiempo. Pregunta Flash. Jenny, no tenés micrófono. Quería saber, Hoy sí te oigo. Adelante, Jenny. hola, solo quería preguntar a Leonor qué pensaba a un mes de la entrada en vigencia del Bitcoin, qué análisis hacían ustedes. A ver, la dinamización de la economía ha venido más por el hecho de que era un subsidio de $30 a través de un archivo wallet que del mismo Bitcoin. Seguimos a la espera de las consecuencias internacionales de esto. Creo que el arranque ha sido bastante engorroso por el tema tecnológico. Y lo que no quisiera es que el gobierno siguiera canalizando los subsidios que deberían de ser para toda la población a través del archivo wallet que excluye a un montón de ciudadanos. ¿Y lo bajaste? Ya bajaste, sí. sí. No, pues sí. O me la bajaron. O te bajaron. El fin de semana hubo mucha gente diciendo, yo a Leonor no la vi decir Carmen eso. Aida Lazo, por Vi ejemplo. a varias personas que Muchísima los gente. usurparon su usuario, pero yo necesito saber varias cosas sobre eso, pero en tu caso no lo bajaste, ¿no? No, yo no la bajé porque no creo en cobrar el subsidio que uno necesita. Y hay otras wallets con mucha más seguridad, como ahora lo estamos viendo. Pero sobre el Chivo Wallet, ¿qué voy a decir? Técnicamente Chivo Wallet es una empresa privada, Chivo SADCB. La Chivo está obligada a decirle a todo ciudadano qué datos tiene sobre uno. Así que en realidad uno no debería andarle pidiendo al amigo, del amigo, del amigo que le revise. Usted debería de poder llamar al call center y averiguar si le han usurpado sus datos. Y si le han usurpado sus datos, pida y exija ante la Defensoría del Consumidor y ante la Fiscalía que se retiren sus datos de ahí
y que se investigue. Debería haber un manual, porque hay gente que por descuido, porque dijo, voy a esperar qué pasa, por mil razones no la han descargado. Entonces, ¿cómo? La única manera de saber si ha sido utilizado es descargándola y poniéndola, o Pero hay fíjate otra, que hay si otra Chivo, forma. si Chivo fuera una empresa así, sector privado, Debería estar afiliada a la ANEP. el mismo, de la que se afiliaría a la ANEP, el mismo viernes ya hubiera habilitado un call center para solventar el No, problema. pero hay un call center. Pero Llamamos. Sí, si hay un call exactamente. center para datos generales. Exactamente, Ajá. y están obligados por ley, porque ellos manejan datos personales, ellos te tienen que decir si yo hago la consulta, si tienen mis datos ahí o no. Entonces, esa es una forma de saber si le han usurpado sus datos y usted no se la bajó. Pero aparte es peligrosísimo, pues, y probablemente la inacción del Estado es parte de lo que más preocupa. La Defensoría del Consumidor no ha dicho nada, la Fiscalía no ha dicho nada, la PNC dijo algo que no le corresponde a ellos. Entonces, vamos a esperar a ver la Están investigando, reacción. dijo la PNC, y que va a haber novedades en un par de días. Sí, exactamente. Mira, te iba a preguntar de presupuesto, Sí, pero... yo- vea, pero Tampoco lo han publicado. Ajá, entonces no lo han publicado, entonces mejor lo dejamos en pausa. Sí, porque no para ten- cuando lo publiquen, con gusto. No lo han publicado. Ahora El ya lo mamotreto. Ya lo presenta. Fíjate. No, Sí, es no que sé. me Yo creo quedé... que presentaron me- un folder Manila vacío, ¿vea? es que eso es lo que dijo... No, Usted está mal pensado, que eso chino. No, eso no dijo eras así, la chino. economista Julia. Sí. Julia No, Martínez. pero no hay detalle, ¿verdad? Entonces no, No podemos, hay creo que no detalles. podemos, lo dejamos Sí, para otra, no para hay otra ocasión. detalles. No hay Sí, detalle de sí. presupuesto. ¿Qué otra cosa? Entonces, ahí dicen, ay, miren, está en peligro la democracia, no sé qué. ¿Qué pensás de eso que se oye mucho, la destrucción de la democracia? Que El Salvador va en camino a la destrucción de sus instituciones de democracia. ¿Pensás que hay que ser tan alarmistas? Digamos, es una pregunta porque, bueno, eso lo ves, lo lees. La embajadora Sí. de Estados Unidos. El retroceso. Bueno, el embajador en funciones ha sido clara en algunos temas. El retroceso ha sido grave. ¿Teníamos democracia perfecta? No, pero sí, el retroceso ha sido grave. Y ojo, ningún país ha avanzado, ningún país ha solventado los problemas de la ciudadanía con menos democracia. O sea, al final eso solo trae más pobreza y más miseria. Que no es solución y el gobierno tiene todo a su favor para cambiar el rumbo, corregir los errores, restablecer la democracia y cumplirle a la población. Que si te cruzaste Joaquín Villalobos, dice Marvin, en Oxford. Sí, Ah, sí. sí, bueno, Marvin sí se cruzó con Joaquín Villalobos. Sí. Llegó una vez a dar una charla. Que aparte era- cuando llega un salvadoreño es como toda la red de poquitos salvadoreños se En activa. Oxford. ¿verdad? Ah. Sí. Y platicaste, intercambiaste un par de palabras con Joaquín Villalobos. Muy breve porque breve. estábamos en otro evento y él también es muy, es como bien discreto. ¿Tienes Mira ya. foto? Papeles, papeles, Fo- señores. Foto, algo para el momento, Papeles. no. No hubo tengo fotos, selfie. tampoco. Él es mucho de selfies. Sí. No, mentira, no sé. No, él es bastante discreto, pero sí, coincidí con él en un evento. Bueno, no sé quién es, pero dice que te pareces mucho a Evan Hamad. ¿Quién? Que Leonor se parece a Evan Hamad, dice aquí. Tengo que googlear. Es una actriz de origen libanés, dice. Ay, sí, todo el mundo. ¿Sabes que cuando Ah. todo el mundo, como cuando estaba estudiando en Europa y todo, me hablaban en libanés de una, ¿verdad? Ajá. Creían que era descendencia árabe, pero era no. Yo sí no entiendo. Y así comentarios, ahí te están. Hay uno que no lo voy a leer porque de entrada te tira un rielazo que yo creo que ahí, ¿me entiendes? Perdió la oportunidad porque, bueno, yo creo que podemos estar en discrepancia, pero hay que tener respeto, digo yo. Sí, entonces no voy a hacer esa pregunta. Esta sí, ¿qué piensas sobre elevación de impuestos de grandes empresas? Brevemente. A ver, todo el sector privado está obligado a cumplir sus obligaciones tributarias mientras ese impuesto no, los impuestos al final se trasladan a la población, generan distorsiones. Estamos claros en que hay que combatir la evasión fiscal, la elusión fiscal y tener un sistema tributario justo. Pero eso requiere estándares técnicos, no por decir, yo quiero ponerle un impuesto a eso, a veces ese impuesto lo termina pagando la población. En eso hay que ser muy ¿Y delicados. crees que hay persecución? Hemos nosotros ya tenido indicios, por ejemplo, de selectividad de parte del Ministerio de Hacienda para auditorías que a veces no están justificadas o demasiadas auditorías a una empresa que al final no generan nada más que burocracia. Hay que seguir los procesos. Nosotros creemos que todas las empresas tienen que cumplir su obligación fiscal, pero no puede ser un mecanismo de ataque político.
Mira, quiero cerrar esta plática con el tweet fijado que tenés en tu cuenta de Twitter, que es @LeonorSelva. Ah, sí. Hoy es el Día de las Niñas. Sí, hoy es el Día de las Niñas. Un día, porque esto fue hace algunos meses, Sí. yo creo que recién habías tomado la posesión de la dirección ejecutiva de ANEP, alguien te puso, pobre niña útil, ahora, te puso alguien, y tú le contestaste, pues a mí siempre me ha gustado ser niña y ser útil, capaz, competente, activa, independiente. No entiendo por qué lo tomaría como insulto, no sé, siento que solo a los políticos y a los funcionarios corruptos les gusta aquello de ser macetas, bultos y títeres. #niña útil, hoy es el Día de la Niña. Sí. Así te lo tomaste, o sea, ¿crees? Y digo, porque sos la primera presidenta mujer de la presidenta, ya me va a hablar. Te va a hablar el de la RAE. No, me va a hablar el presidente, que ¿cómo estás diciendo presidente? Primero director ejecutivo en no sé cuántos Las años y niñas. además sos también Sí. en un mundo que hay muchos hombres ahí también. Las niñas y las mujeres tenemos un potencial de aportar a la sociedad increíble y nos corresponde a las mujeres que hemos logrado llegar a ciertos espacios de liderazgo y a los hombres que ya están en espacios de liderazgo abrir más camino para todas, porque todos nos vamos a beneficiar. Esto no es una competencia de género, todos nos beneficiamos Pues de sí. que los talentos se exploten. Pero, Así que en el Día de las Niñas motiven a sus niñas, no les pongan límites y ayuden a sus colegas, sus aliadas, su familia a superarse. Yo me acuerdo cuando había un eslogan, no me acuerdo quién, por ser niña, decía. No sé, la vez pasada, el sábado estaba viendo un documental de Angela Merkel, ¿verdad? Cuando ella en la foto prácticamente estaba todo de negro y de saco y solo ella con su traje de sastre rojo entre todos los hombres ahí. Yo estaba pensando, ¿le habrá pasado? Creo que fue una reunión de los líderes de Estado en Europa. Pues sí, pero bueno, pero ¿cuántas fotos no habrá de Angela Merkel y otras lideresas que han tenido eso? ¿Has tenido una mesa donde te sientas? Ah, pero eso Sí, es un montón de te años. pasa. O sea, la mayor parte de mi carrera yo he sido la más joven y la única mujer en un montón de mesas montón de de discusión, mesas, porque eso ajá. pasa en gobierno, en Pues políticas sí, públicas, entonces, en empresas tú decís que no es un privadas. tema de género, pero al final es una realidad. Exacto. Cuando ves eso. Y pero no- todos vamos a ganar, no es que van a perder Sí, espacios pero- unos, pero así que pero no te has motivemos. sentido un poco... y séme honesta, Después de ahorita, tantos años ya me súper acostumbré. ¿Ya no te entonces, importa? sincera, sí. déjenle Creo que la- aportas más y lo que sí es que hay un sentimiento súper chivo de cuando te sentás y hay otras mujeres y traes a otra mujer a la mesa. Eso dinamiza un montón y eso se siente muy chivo. No lo veo como algo malo, es algo que vamos a ir cambiando poco a poco. Yo no sé si están de acuerdo. ¿Y ahora hay más mujeres Ah, en la NEP? ¿O cómo ya ha ido cambiando un poquito? Sí, fíjate que sí. O sea, cuando yo entré, había una directiva. Justo a la semana de que yo entré, que me nombraron a mí, se nombraron 2 directivas más, mujeres, así que vamos ganando terreno. Sí falta la presidenta, yo ya he dicho que hay un espacio de que podamos tener la primera presidenta mujer, ¿A dónde? pero eso va a ¿Ahorita? ¿La que llegar. reemplace a Javier Simán? Eso va a llegar. En su momento. Esa ponela, esa es él. Ah, en su momento. El próximo abril. que ¿Cuándo, fue cuándo, es? cuándo, Chomo? En abril, ¿Cuándo? el otro año. Ajá, ¿cuándo? Espérate que Chomito, Chomito está... En abril hay elecciones. Estaba Bueno, esperando el otro año. Sí, es la elección. El recurrente. otro año. Ahí Ahí está. En abril hay elección. Ahí Sí. una mujer, presidenta de la... y que se lleve bien No con lo el sé. presidente de la República, si se puede. Si es mucho pedir. Bueno, ¿saben qué? Bueno, y hay gente dice, quiero más protagonismo de la NEP, dice alguien aquí. ¿Se siente amenazada la empresa privada? Bueno, tantas preguntas que ya. Pero vos crees que no debería ser más fuerte. A veces te siento como con ganas y a veces como... ¿Ah? Leonor, está bien, ahorita estás contenta con tu rol. Sí. ¿O quieres eso hacer cuando- más? ¿Quieres hacer más? Siempre quiero hacer más. Pero ¿quieres Siempre quiero hacer más volumen en la voz de la NEP? ¿Sí o no? Ahorita el enfoque es que seamos fuertes, para Ok. que seamos inteligentes en nuestras posturas. Ok, entonces cerramos. A ver si hay una mujer presidenta. Muchas gracias. Leonor Selva, híjole, se nos fue el tiempo, pero siempre es un gusto hablar contigo. Hablamos como candidata. Hay tantas cosas que hay que hablar, pero agradecidos con la presencia hoy.
directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva. Gracias. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Ya saben que cuando haya temas que discutir, aquí estaremos también, con mucha apertura. No, un día vamos a hablar de Oxford y cómo es eso. Sí, No, cómo pues sí. Ay, bien chivo. Pues sí. Gracias, Leonor. Esta plática va a estar en podcast, en Spotify, Gracias. TuneIn y gracias por la visita presencial. La mascarilla se deja aquí porque es para el otro invitado. No, mentira, eso. No, la mascarilla. ¿Yo era la mascarilla. primera invitada o no? No, pero es souvenir. No, estaba en su bolsita sellada y todo. Ya pasaron 4. No, sigan Mascarilla. las medidas, por favor. Mascarilla de souvenir. Vamos a la pausa porque seguimos con los temas del día. Elmer Bonilla, árbitro. FIFA, viene a continuación. Un gusto verte, Leonor. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.